Me aprecio el día de hoy en poder presentar a un buen amigo personal, conocido de algunos de nosotros, de los maestros de la universidad, del doctor Teófilo, del doctor Raúl. Es un buen amigo, el doctor Raúl Orlando Urquiza. Él tiene un estudio de licenciatura de médico cirujano en 1987 en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría de gestión de la calidad en los servicios de salud en el 2000 y este entrenamiento que ha tenido lo ha recibido por la Universidad de Murcia en España, además de la Universidad de Favaloro. Su principal área de interés es la gestión de calidad, en la atención primaria de la salud, en los procesos de certificación y recertificación profesional, sobre todo de la Federación Argentina de Medicina Familiar. Él es miembro actual del Consejo de Certificación de la misma Federación Argentina de Medicina Familiar y es importante considerar la presencia y la valía que él tiene, puesto que es expresidente de la región del Cono Sur de la CINF-WONCA, que en este caso es la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Es además expresidente del Consejo de Certificación, es docente y tiene maestría en Medicina Familiar en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Además, tiene expertise en el área de calidad en salud, es miembro del grupo de calidad para el CINF-WONCA y es ex-fellow y docente del Colegio de Baylor de Medicina Familiar. Doctor Raúl, pues nos da mucho gusto tenerte con nosotros, atentos a lo que nos puedas compartir, más que bienvenido a México. Adelante, señor. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la posibilidad de poder compartir esta noche unos minutos con ustedes. La verdad es un gran placer y un gran honor compartir con este grupo de gente tan activa que ha marcado un poco el norte y ha trazado el primer camino de lo que es la medicina familiar en el continente americano. Así que realmente es un placer y insisto, es un orgullo compartir estos minutos con ustedes y aprender con y de ustedes. Entonces, me toca un poco la responsabilidad de comentar algunas ideas. Si bien el concepto es un poco, es una quimera prácticamente, hacer una propuesta de mejora, tuve que modificar un poco la presentación en función de la jornada de trabajo que tuvimos hoy con muchos de los colegas de la Unidad de Medicina Familiar número 19. Tuvimos una jornada intensa de trabajo, muy provechosa. Así que a partir de ahí vamos a tratar de reformular un poco y utilizar algunos disparadores para que entre todos pensemos y podamos compartir dudas y certezas. Vamos a dar comienzo a la presentación, pero cualquier cosa que a ustedes les parezca oportuno, les parezca pertinente, por favor, me levantan la mano y lo hacemos entre todos, que sea coloquial. Como les decía, la calidad en la medicina familiar no es un invento, no es una cosa que empezó hace muy poco. Yo acá lo que les traje es un poco el marco teórico, el marco legal con el cual nos basamos. Ustedes saben que los médicos de familia, si bien hay asociaciones nacionales de medicina familiar, estamos colegiados en una organización internacional que se llama CINF-WONCA. CINF es la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y WONCA confluye a todos los médicos de familia del mundo. Entonces, lo que yo le puse aquí es la información, es un poco el marco teórico, desde dónde arranca los conceptos de gestión de la calidad en medicina familiar para CINF-WONCA. Arranca en la Carta de Ottawa, en Canadá, en 1986, año que se hizo el Mundial en México y que Maradona hizo el gol con la mano de Dios, o sea que esto es muy fácil de recordar para muchos de nosotros. En la declaración de la conferencia de OMS-WONCA en Ontario, Canadá, en 1994, la declaración de Buenos Aires en 1996, la primera cumbre de Sevilla del 2002, la mini cumbre de Margarita, 2003, declaración de Montevideo, 2005, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de las Américas, 2005, Montevideo,
segunda cumbre de Chile en Santiago en octubre del 2005, la tercera cumbre que fue en Fortaleza, Brasil en el 2008, cuarta cumbre que fue en la ciudad de Asunción del Paraguay en 2011, sexta cumbre que fue en Quito, que muchos de ustedes, de los que están aquí, han participado, y tenemos ahora, el mes que viene, la cumbre número 6 que se va a realizar en San José de Costa Rica. Con lo que estoy marcando acá, esta información es accesible, cualquiera que googlee la página de CINF, Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, va a encontrar estos documentos, todos estos documentos, y muchos de estos documentos, sobre todo el de la mini cumbre de Margarita 2003, hace mucho hincapié en el trabajo que ha hecho México, que también, además de la medicina familiar, del desarrollo pionero de la medicina familiar, del desarrollo de lo que es el proceso de certificación y de recertificación. Yo recuerdo que cuando empecé con medicina familiar, allá por el año 88-89, muchos de los colegas de América venían a rendir el examen a México. Venían porque México era el lugar, era el paradigma, y sigue siendo el paradigma de la medicina familiar en Iberoamérica. Entonces, todo este marco teórico está accesible en la información y es un poco el marco legal y teórico que le da la gestión de la calidad al proceso de mejora dentro de lo que es CINF-ONCA. Cuando uno habla de calidad, en realidad hay ríos de artículos, ríos de tinta, que uno puede desarrollar, pero para ser didáctico en esto y breve, uno puede encontrar que hay 3 protagonistas en el sistema de salud, en la gestión de los sistemas de salud, 3 protagonistas. Uno de esos protagonistas son los prestadores. El prestador puede ser el médico, la enfermera, el trabajador sanitario, cualquier miembro del equipo de salud. El receptor del servicio de salud, que particularmente en la medicina familiar es el paciente, es la familia, la comunidad. Los gestores, que son los que gestionan, los que financian o cofinancian el sistema de salud, son los 3 protagonistas imprescindibles, y el servicio de salud, que va dirigido siempre desde el prestador hacia el receptor. El servicio de salud, en este caso, es unidireccional. Va del prestador al receptor, y los gestores, justo con los prestadores y los receptores, son los que forman los 3 protagonistas del servicio de salud. ¿Se entiende esto? Bien, en el sistema mexicano, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene más relevancia de los 3 en el sistema mexicano hoy? ¿Los prestadores, los receptores, o sea, los que reciben el servicio de salud, o los gestores? El receptor. ¿Por qué, doctor? Es hacia dónde va el servicio y tiene la relevancia como tal. Bien, ¿la tiene o la debería tener? Bien, por eso preguntaba cómo está, ¿no? ¿Cómo estamos y cómo queremos que esté? Porque en la mayoría de los países está muy fortalecido lo que es el tema del prestador, el tema de los gestores, pero los receptores del servicio de salud, que es el paciente, la familia, la comunidad, no tiene demasiado protagonismo. No hay demasiada participación comunitaria. Y cuando, les decía, cuando uno define calidad, y en realidad hay muchísimas definiciones de calidad, hay tantas definiciones de calidad como artículos uno vea, y el profesor Saturno Hernández, que digamos, también es uno de los pioneros de lo que es la calidad en medicina familiar y en atención primaria, dice que la mejor definición de calidad es un papel en blanco. Es un papel en blanco que uno la puede escribir. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad tiene varias definiciones, depende de dónde la leamos. Pero lo que yo traté de representar en esta diapositiva son 2 líneas de pensamiento que hay hoy en el mundo. 2 líneas de pensamiento que definen un poco a la orientación de lo que es la gestión de la calidad. Una, que es la que propone el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que dice que la calidad es el grado en el cual los servicios de salud para los individuos y las poblaciones incrementan la posibilidad de resultados deseados y son coherentes con el conocimiento profesional actual. Una línea de pensamiento que es la corriente americana. Por otro lado está el programa ibérico de evaluación y mejora de calidad asistencial en la atención primaria, que conceptualmente está tal vez en las antípodas,
Y dice que calidad es la provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y logrando la adhesión y satisfacción de los usuarios. Ustedes, conceptualmente, ¿qué diferencias ven marcadas en esto? ¿Son diferentes o son iguales? ¿Qué ven ustedes? Son muy diferentes. ¿Y dónde está la diferencia? Bien. Bien, eso va a ser un tema de discusión. ¿Cómo es su nombre, doctor? Reginaldo. Reginaldo propone, dice que la calidad es la calidad de la satisfacción del usuario y también la satisfacción del prestador. Más o menos así. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Pero la mayoría de los trabajos, si bien es un tema de discusión, la mayoría de los trabajos no toma en cuenta la satisfacción de los usuarios. No toma en cuenta satisfacción de los usuarios, toma en cuenta otras dimensiones medibles y esa discusión la vamos a utilizar como disparador en un instante. Pero básicamente lo que quería mostrarles con esto es que el Instituto de los Estados Unidos hace hincapié en lo que es la capacitación científico-técnica, en lo que es la formación, en lo que es la formación médica continua, mientras que para el programa ibérico es la provisión de servicios accesibles, o sea, tiene en cuenta una dimensión de la calidad que es la accesibilidad, otra dimensión de la calidad y casi de la atención primaria que es la equidad. ¿Qué significa equidad? No es igual, es darle lo que necesita cada uno, es darle la cantidad de salud, la provisión de servicios de salud que necesita cada grupo etario, no es darle a todos lo mismo. El concepto de equidad es eso, es darle, si no, se cumple una ley que es la que está en la actualidad, por lo menos las urbes, que se llama Ley de Cuidados Inversos. Hoy recibe más provisión de servicios de salud aquel que menos lo necesita. La gente que tiene dinero accede mucho más y mejor a la salud y probablemente tenga muchos menos factores de riesgo que las personas que no tienen recursos económicos. Tanto a nivel personal como a nivel comunitario como a nivel país. Entonces, habla de accesibilidad, habla de equidad, con un nivel profesional óptimo. Esto sí coincide con la definición del Instituto de Medicina, teniendo en cuenta los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir? Yo hace 30 años que me recibí, hace 27, 28 años que vivo en una zona rural, o sea, los recursos que dispongo no son los mismos que los que dispone el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, o los que dispone otro hospital de una zona urbana. Entonces, con lo que tenemos que hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Y logrando la adhesión y satisfacción del usuario. Ustedes saben que la adhesión es muy baja. La adhesión a los tratamientos en ningún lugar del mundo supera más del 50-60%. O sea que probablemente la mitad de los pacientes que atendemos, solo la mitad cumplan las indicaciones en tiempo y en forma. Y logrando la satisfacción del usuario. ¿Qué entienden por satisfacción? ¿Qué es para ustedes satisfacción? Bien, o que el paciente se vaya con lo que espera, que es exactamente. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Sí. Absolutamente. Absolutamente. La calidad, o sea, los recursos disponibles implica todo, los recursos financieros, los recursos económicos, los recursos materiales. Un médico bien formado, con un estetoscopio, o sea, se aproxima al diagnóstico en un 80-85% solamente con la entrevista, con el diálogo, con una relación buena médico-paciente. Después lo que hace con el examen físico es aproximarse o distanciarse de lo que había pensado. Y con el examen complementario, es muy poquito, complementa el diagnóstico. O sea que, insisto, en una zona rural del estado de San Luis, donde vivo yo, o en Houston, la relación médico-paciente fuerte y entrenado, para una persona entrenada, aproxima
muchísimo al diagnóstico, mucho más que un examen complementario. Entonces la entrevista clínica es una herramienta muy valiosa que tenemos que utilizar. A eso se refiere. ¿Se entiende? Entonces, como dijimos que tenemos que lograr que el paciente esté satisfecho y tenemos que, para eso dijimos que los tres protagonistas, los gestores, los receptores y los usuarios, los tres son protagonistas. Cuando digo protagonistas, digo en igual nivel, en igual valores de ponderación, los tres. Se dice básicamente que un servicio de salud es de buena calidad cuando se adapta a las necesidades y expectativas del que la recibe. Y un servicio de salud es de mala calidad cuando no tiene nada que ver ni con las necesidades ni con las expectativas de la población que la recibe. Entonces, como antes hablamos de satisfacción, y ahora estamos hablando de necesidades y expectativas. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, dijimos, cuando uno habla de calidad, para ustedes la calidad, ¿es algo objetivo o subjetivo? Que doña Rosa, que venga una vecina del centro de salud y les diga, le diga que el centro de salud que ustedes están trabajando es de mejor calidad que el centro de salud, seguramente es así, que el centro de salud de otro lugar, de otra región. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es objetivo o subjetivo? Claro, para que algo sea objetivo tiene que ser pasible de ser medido. Todo lo que no se mide, dice Don Abedian, que es un poco el alter ego de lo que es la calidad, dice todo lo que no se mide es subjetivo. Entonces, para poder medirlo hay que ponerlo en números. Para poner números hay que generar indicadores. Entonces, las dimensiones que la calidad es multidimensional. Las dimensiones que uno puede evaluar en calidad son múltiples, son numerosísimas las variables. Pero la mayoría de la literatura española las resume por lo menos en tres, que son imprescindibles. Una es satisfacción de los usuarios, otra es capacitación científico-técnica y otra es accesibilidad, que es básicamente lo que hacemos todos los días, medir cuánto están satisfechos los usuarios, capacitación científico-técnica y accesibilidad. Satisfacción de los usuarios, ¿con qué se mide? Con la encuesta de satisfacción. Capacitación científico-técnica, ¿qué les parece a ustedes que se refiere? Por ejemplo, guías de práctica clínica, pero es el recurso humano bien formado. Y es ahí cuando vuelvo otra vez a hacer, digamos, a referenciar a lo que es el Consejo de Certificación en México, que fue pionero, y que se encarga de eso, es lo que estábamos hablando recién en el pasillo con otro de los colegas. La importancia de lo que es la certificación y la recertificación, tanto intra equipo de medicina familiar como hacia la comunidad. Y lo que es accesibilidad, ¿no? La facilidad que tienen las personas, las familias o la comunidad de acceder, de llegar o de poder tomar alguna consulta. Esta accesibilidad varía mucho en los países, muchísimo, muchas variables. Pero uno puede establecer indicadores, para esto hay encuestas de satisfacción, hay algunas que son talle únicos, o sea, están hechas, y si no, se confeccionan en cada uno de los lugares de trabajo. Capacitación científico-técnica, también hay una serie de indicadores, y accesibilidad hay una serie de indicadores, pero no vamos a profundizar en esto. Pero recuerden, cuando uno quiere medir calidad, hay muchísimas dimensiones medibles, pero básicamente uno puede resumir en tres que nunca pueden faltar: accesibilidad, satisfacción del usuario y capacitación científico-técnica. Entonces, las encuestas de satisfacción en realidad son una herramienta, tal vez sea lo más usado o lo más conocido, lo más difundido en medicina familiar, en lo que es la gestión de la calidad. Pero no sé si es lo más relevante, no sé si es lo más importante. Tanto es así, si yo les digo a ustedes, yo les pongo a ustedes, les digo que el 85% de los usuarios del servicio de salud que ustedes trabajan están satisfechos. Yo les pregunto, ¿cuánto y de qué manera les sirve esto para seguir mejorando? ¿Cuál es el valor de las encuestas de satisfacción? ¿Han leído encuestas de satisfacción? Bien.
Y con siempre termina en un número, por eso el concepto de poder medir. Porque lo importante de las encuestas de satisfacción no es solamente cuántos están satisfechos, sino ese 15% que está insatisfecho, ¿por qué está insatisfecho? ¿Por qué está insatisfecho ese porcentaje? Porque eso nos permite, la calidad no es un destino, no es un lugar al que vamos, no es un punto en el GPS. La calidad es un camino, es un tránsito, es una carretera que siempre tenemos que transitar. No es un destino, no es que vamos hacia allá por este camino, pero este camino nos lleva a la calidad, no es que vamos a aquel punto. ¿Se entiende? Entonces, con las encuestas de satisfacción nos permite sacar una fotografía de cómo estamos aquí ahora. Pero cuidado, porque pueden ser tendenciosas. Es más, muchas veces son tendenciosas. ¿Por qué? Porque es muy importante para aquellos que construyen o para aquellos que interpretan encuestas de satisfacción, conocer lo que son las necesidades y expectativas de la comunidad. Esto es tanto o más importante que la satisfacción. Necesidades y expectativas. Necesidad de la población es lo que la gente básicamente necesita para su salud. Agua potable, todas las cosas de las definiciones de cualquier libro de salud pública. Y lo que las expectativas, ¿qué son las expectativas? ¿Qué son las expectativas? Lo que la gente espera, tan fácil como eso, lo que la gente espera. Si yo sé lo que la gente necesita, y yo sé lo que la gente espera, y yo cumplo con eso, seguramente la gente va a estar muy satisfecha. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Los servicios deben estar orientados hacia las necesidades y las expectativas de la comunidad que la recibe. Los servicios de salud deben estar orientados a las necesidades y expectativas de salud. Por eso que es imprescindible cuando uno va a trabajar en una comunidad que conozca esa comunidad, que haga un diagnóstico local de la situación de salud, la situación demográfica para saber con qué población va a trabajar y qué espera esa comunidad. ¿Qué espera la comunidad? Ahí vamos con las necesidades. Y saber qué preguntar en las encuestas de satisfacción. Si uno no conoce a la comunidad, difícilmente va a saber qué preguntar. Y difícilmente, si no le pregunta y no sabe qué espera, difícilmente van a saber qué valoran los usuarios. Yo les cuento un trabajo que hice en mi pueblo rural, insisto, de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, y pregunté, evalué esto, necesidades y expectativas. Entonces le preguntaba a la gente, ¿qué esperaba de un servicio de salud? Que el médico estuviera bien informado, que el médico estuviera actualizado. Eran diferentes variables que tenían que ver con capacitación científico-técnica. ¿Qué esperaban del médico? O esperaban mayor tiempo de consulta, tiempo para poder expresar lo que sentía y que el médico le podía explicar lo que le pasaba. ¿Ustedes qué piensan que espera la gente de nosotros? Tiempo. La gente espera tiempo. Y todo esto empezó a partir de una vez charlando con un profesor que me dijo, había venido una señora a la consulta en un sistema de trabajo bastante diferente a ustedes, que se paga por prestación, por consulta, y la señora sacó y desembolsó, le pagó 2 consultas, para tener el doble de tiempo para contarle lo que les estaba pasando. Algo está mal, ¿se dan cuenta? Algo está mal. Entonces, a partir de ahí, está este gráfico que me parece que es muy representativo, ¿no? Por un lado lo que la gente necesita, por otro lado lo que la gente demanda, y por otro lado lo que los estados, los institutos, los seguros están en capacidad de oferta, en capacidad de ofertar. Y hay a veces hay una gran fractura, distorsión entre lo que la gente necesita y el Estado le ofrece, o entre lo que la gente demanda y lo que la gente necesita. Hay muchos ejemplos. Yo cuento siempre el ejemplo que pasó en el sur de Argentina. Argentina tiene un programa muy exitoso que se llama Salud Sexual y Procreación Responsable. Es un programa nacional, del Ministerio de Salud de la Nación. El programa es exitoso en la mayoría del país, pero hay una comunidad específica del sur de Argentina, en la Patagonia, la comunidad de aborígenes de mapuches. El programa no funcionaba y seguían embarazándose cada vez más jóvenes las mujeres. Y no daba resultado el programa.
Entonces empezaron a investigar, después que fracasó el programa, empezaron a investigar. ¿Por qué el programa fracasó? Ahí convocaron recién a la comunidad en ese momento y le preguntaron ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil, porque nosotros los mapuches somos muy pocos y si no nos reproducimos se extingue la etnia. Entonces no nos interesa controlar la natalidad, nos interesa multiplicarnos. Entonces, el gobierno le ofrecía un programa que la gente ni necesitaba ni demandaba, pero se lo ofrecía. ¿Comprende? También ha pasado ejemplos cuando, por cuestiones a veces de beneficio económico, algún funcionario compró aparatos de rayos para sacar radiografías, los distribuyó en diferentes centros de salud en la zona rural donde no hay luz. ¿Se entiende? Entonces es la capacidad de oferta, ni lo que la gente necesita ni lo que la gente demanda. Sí. Sí, yo te voy a plantear ahí, ese ejemplo se plantea siempre una falsa disyuntiva. ¿Qué es importante? ¿Que el paciente se vaya satisfecho o que hagamos lo que tenemos que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo conseguimos? Porque no podemos hacer lo que el paciente quiere. Si el paciente viene y quiere que le demos un antibiótico porque le hace bien y sabemos que estamos haciendo mal nosotros, que lo que estamos haciendo es generándole un gasto al Estado o al paciente, o tal vez generando un efecto secundario, y sobre todo estamos haciendo algo que no estamos convencidos y estamos seguros que no es lo que hay que hacer. Entonces, ¿esto con qué lo mejora? Con una buena relación médico-paciente. Me parece que no hay otra. La buena relación médico-paciente se establece cuando hay un vínculo ida y vuelta entre los dos. Por eso, y para eso creo que hay que cambiar conceptualmente lo que es el modelo médico. Salir, romper con el modelo que muchos de nosotros nos hemos formado, que es el modelo biomédico, en el que tiene una enfermedad, la enfermedad tiene una noxa, un agente patógeno y un tratamiento. Y el tratamiento es curativo, para pasar a un paradigma actual que es el modelo biopsicosocial, en el cual el paciente no solamente responde a una noxa, sino que está inserto en un contexto biológico, psicológico y social. ¿Se entiende? Entonces, el médico no es el que cura la enfermedad, sino es el que lo acompaña, el que alivia los síntomas. Yo creo que en el fondo la respuesta puntual a tu pregunta es una buena relación médico-paciente y generar confianza. Si no hay confianza, creo que así aún en buenas condiciones, con confianza, con buena empatía y con la longitudinalidad que nos permite la medicina familiar, acordate que la adherencia no supera el 50-60%. Así que es probable que ese paciente, si no nos tiene confianza, busque a otro médico que sí le va a dar el antibiótico. Entonces, a veces la gente demanda lo que no necesita. A veces la gente en los lugares pequeños demanda tomógrafos, demanda mamógrafos, demanda un neuropsicoendocrinólogo, demanda cosas que son insólitas. Por eso que hay que negociar todo el tiempo entre lo que la gente necesita realmente, con lo que la gente demanda y con lo que los gobiernos están en capacidad de ofrecer. Por lo menos en nuestro país, la mayoría de los programas de salud, por no decir todos, se generan desde la capacidad de oferta. Desde la capacidad de oferta. Muy poco desde lo que la gente necesita y muy poco de lo que la gente demanda. Con lo que decían las expectativas, es lo que decías, las expectativas sentidas. Para poder unificar un poco los conceptos de lo que son las expectativas, dijimos expectativa es lo que uno espera, ¿no? Las expectativas pueden ser expresadas, esperadas o inesperadas. Las expectativas expresadas, el usuario expresa lo que desea, buen trato en la consulta, poco tiempo de espera, lo relaciona directamente con satisfacción. Se relaciona directamente con satisfacción y ahora vamos a ver cómo. Las esperadas se dan por supuesto. Uno cuando va al médico o cuando uno vuela, o cuando uno va en una aerolínea, da por sentado que el piloto sabe volar. ¿Sí?
no le pregunta al piloto, a ver, muéstreme su licencia de piloto. No da por sentado que tiene la experticia de saber volar el avión. Ahora, ¿qué espera uno del vuelo? Que sea cómodo, que salga horario, que llegue horario, que la comida sea buena, que le alcancen una mantita para taparse, que le pongan una película para cortar el viaje. Todo eso es lo que espera. Lo que no espera, las expectativas inesperadas, son aquellas cosas que uno no espera, que si cuando están sobresatisfacen. Pero vamos a ver, en el siguiente ejemplo se entiende mucho mejor. Dijimos que las expectativas, las expresadas, tienen todo que ver con satisfacción. En la medida que más se cumplan las expectativas expresadas, mucho más satisfecho va a estar. En el caso del avión, mientras más rica sea la comida, más satisfecho. Mientras más a horario salga y llegue, más satisfecho. Mientras más cómodas sean las butacas, más satisfecho. Mientras menos sea el tiempo de vuelo, el tiempo de demora, más satisfecho. En el caso de la salud, mientras menos tiempo espere el paciente, más satisfecho. Mientras más cómoda sea la sala de espera, más satisfecho. Mientras el médico responda a las expectativas como el paciente espera, más satisfecho. Entonces, las expectativas expresadas son directamente proporcional a las expectativas, al grado de satisfacción. Y a la inversa, cuando no están, agárrate. Cuando el paciente espera mucho, cuando el paciente no le dan lo que el paciente espera, entonces son totalmente relacionados con lo que es la satisfacción, las expresadas. ¿Se entiende? Las esperadas, que dijimos que tienen que ver con la capacitación, con la capacidad científico-técnico, con lo que es la formación, cuando están, no pasa nada. El paciente da por entendido que el médico sabe, el paciente da por entendido, o el cliente da por entendido que el piloto sabe volar. Cuando el piloto vuela bien, está todo bien, porque no da por entendido que sabe volar. El tema es cuando no están estas características, cuando el médico se equivoca, cuando el médico se comete un error, o cuando el avión se cae. Nos enteramos todos. Y las inesperadas, cuando no están, cuando las expectativas inesperadas no están, no pasa nada. Pero cuando realmente aparecen, sobresatisfacen. Sobresatisfacen. Hay muchos ejemplos. Hoy escuchaba un ejemplo en la unidad de medicina familiar 19, escuchaba un ejemplo que cómo achican los tiempos para conseguir una prueba, para hacer un diagnóstico de diabetes, ¿no? Cómo aceleran el proceso para conseguir un análisis en la menor unidad de tiempo posible. Eso es una expectativa inesperada, porque el paciente no espera que lo atendan tan bien. Cuando uno en la aerolínea sale y tiene un bonus por alguna cosa, lo sobresatisface. Si no está, no pasa nada. Pero cuando están, sobresatisfacen. ¿Se entiende? ¿Por qué hago este comentario? Porque las encuestas de satisfacción, básicamente lo que miden son las expectativas expresadas. Es una parte de la realidad, no es toda la realidad. Es solo una parte de la realidad. Y puede llegar a ser, no digo capciosa, pero por lo menos debe tener un sesgo. Puede tener un sesgo. Depende, si uno las quiere construir para que la respuesta sea satisfactoria, uno puede construir una encuesta de satisfacción para que la respuesta sea la deseada. Entonces, cuidado con las encuestas de satisfacción. Ese que me parece que es un poco la moraleja. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún ejemplo? ¿En la práctica de ustedes? Sí. Con el paciente diabético. El paciente diabético, pues lo que espera es un tratamiento sencillo, simple, que le controle su glicemia y que no le dé problema. Cuando le hablamos de la insulina, pues no es lo que está esperando, pero es lo que debe de recibir. Y entonces empiezan las disyuntivas entre lo que tenemos que realmente hacer, si decidir lo que el paciente quiere y decirle, sí está bien, le doy oportunidad y vengas el siguiente mes y ahí te le llevas todo el año. O si insistes en la prescripción, le haces el producto en la indicación médica, pero ocurre que no se lo va a aplicar.
Entonces, ahí hay situaciones ambivalentes que también tendríamos que considerar. Sí es cierto considerar lo que el paciente quiere, pero también considerar lo que realmente debe de utilizarse, ¿eh? Por eso creo que el mismo ejemplo que habían planteado recién, creo que en eso hay que negociar todo el tiempo, pero creo que salimos fortalecidos con una buena relación médico-paciente. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y para eso están las guías que dijeron por acá. Para eso hay guías de práctica clínica. O sea, uno tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer. Ahora, puede negociarlo esto. Puede y debe negociarlo. Puede y debe, porque cada paciente, digamos, es una entidad absolutamente distinta. Pero insisto con esto, ¿no? Cuidado con las encuestas de satisfacción y tener en cuenta que básicamente están apuntando a las expectativas expresadas. No miden el total de la realidad, que es otra historia. Sí. Y hay un asistente que va a canalizar lo que no sea urgente o prioritario y los va a distribuir para que disminuya el tiempo de espera. Entonces Perfecto. sería inesperado. Eso es es el excelente ejemplo, porque es una cosa que el paciente no espera, o sea que si no está, no pasa nada. O puede llegar a enojarse cuando tiene varias filas o perder tiempo, pero no porque no esté esa situación. Si no está, no pasa nada. Ahora cuando está, sobresatisface. Probablemente todos estos conceptos son absolutamente dinámicos, porque esta unifila dentro de unos años seguramente va a formar parte de una expectativa expresada. Si forma parte de una política de Estado, digamos, del IMSS, y se incorpora como una política de Estado, o sea que va a perdurar en el tiempo, lo más probable es que cuando esté va a estar todo bien. Ahora, cuando no esté, atájense. Sí. Sí, sí. Entonces, pero el problema ahí es que el problema ahí es que realmente ese es un parámetro que es muy blando, es decir, para medirlo, porque por el ejemplo que daba ahorita, si la expectativa del paciente no es cumplida, obviamente la satisfacción baja. El tiempo, si se tarda en pasarlo, en las instituciones oficiales, si tarda el médico media hora para atenderlo, lo califican mal, pero sin embargo en la medicina privada sucede lo mismo, es decir, se puede tardar más y entonces uno lo justifica diciendo, no, pues es que el doctor viene de operar, tiene muchos pacientes, pero yo creo que ahí es donde realmente se da uno cuenta que para medir la calidad no es tan sencillo como medir solamente la satisfacción, pero es lo más usado, es lo que generalmente se utiliza. Exactamente, es una condición necesaria medir calidad, pero no suficiente. No alcanza, porque insisto, puede ser, depende de cómo esté construida, puede ser tener un sesgo que puede llevarnos a interpretaciones erróneas. Entonces, si uno, acuérdense que básicamente apunta a expectativas expresadas. Y también depende de cómo se tome la muestra para las encuestas de satisfacción. Si uno toma la muestra y por ahí equivoca la forma en la que toma la muestra, supongamos que uno quiera percentilar a la población del Seguro Social, y ese día se decidió atender pacientes pediátricos. Y percentila a todos los pacientes de ese día. No es representativo, pues son pacientes pediátricos. Va a dar que la población de ese centro de salud tiene 1,20 m. ¿Comprenden? No es representativo, tiene un sesgo. Es un sesgo de selección de la muestra. ¿Comprenden? Entonces, tiene tantos sesgos posibles. Y el concepto para tener en cuenta, no solamente cuántas personas están satisfechas, sino por qué está insatisfecha el otro porcentaje. Incluso cómo se construyen las preguntas. Si las preguntas, hay muchas formas de hacer encuestas. Ahora la forma online ha modificado, pero depende hasta cómo se hace la entrevista. Hasta digamos, hay ejemplos todavía, hay ejemplos vigentes en países sudamericanos en los que la encuesta se hace en el centro de salud. Y muchas veces lo hace el mismo equipo de salud. Entonces, ¿qué espera que responda la gente? La gente responde lo que el otro pretende escuchar. ¿Qué piensa usted del equipo de salud? No, que es muy bueno, es muy bueno. En general, las encuestas de salud tienen valores por encima del 70%, en general. Entonces, son útiles, pero cuidado que no es una herramienta, no es ni siquiera la mejor herramienta. Hay otras herramientas que son mucho más objetivas, mucho más objetivas. Sí.
Yo fui médico del instituto, actualmente jubilada. He manejado todo lo de las encuestas de satisfacción, pero actualmente yo soy médico SAMSATI. Es un centro de medicina integral. Para nosotros calidad, el enfoque ya es mi vida ha dado un giro totalmente diferente. Nosotros le ofrecemos a nuestro paciente una consulta de un promedio de una hora para verlo integralmente biopsicosocial. Posteriormente a eso dejamos media hora todavía libre para que en un momento dado que requiere alguna otra circunstancia se le va a dar. Y terminando de eso, ahí mismo se le pasa a hacer todo lo que se requiera, desde un escáner hasta lo que se requiera. ¿Qué es lo que estoy hablando? Que es cierto, nosotros debemos de dar calidad en salud con nuestros recursos y a todos, ¿verdad? El giro del medio privado, como decía por ahí alguno de los médicos, que porque un paciente no ve mal en un medio privado, no es cierto, sí se ve mal. Le digo a tal grado que nuestra calidad en salud que estamos manejando llega un promedio hasta de 2 horas por paciente, ¿verdad? Y sale completamente satisfecho, totalmente, ¿verdad? Pero le manejamos todo hasta de fondo para encontrar sus problemas o sus orígenes de las patologías. Y eso nos ahorra en un futuro muchas consultas y le resolvemos. Pero es absolutamente así, y eso tiene que ver con el ejemplo que planteamos recién, ¿no? Desde el sistema que usted plantea, o sea, ¿cuánto tiempo necesita el paciente para expresar lo que le pasa, para contar lo que le pasa? ¿Cuánto tiempo el médico o el equipo de salud necesita para la consulta, para la entrevista? No todos los pacientes requieren la misma cantidad de tiempo, requieren la misma cantidad de tiempo. A veces uno, desde la capacidad de oferta, tiene 10 minutos o tiene 5 minutos o menos como en España. Ustedes saben que en España tiene un promedio de 5 minutos por consulta y están peleando hace más de 10 años para que le den 10. 10. Entonces, arrancamos de ahí. En Argentina tenemos 15, pero a veces no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo se organiza la consulta. Porque tenemos tanta presión asistencial, que a veces significa que uno le brinda al paciente la capacidad de oferta que tiene y que no tiene nada que ver con lo que el paciente necesita, y el paciente seguramente va a necesitar tiempo. Por eso que... Sí, pero aquí en este modelo sin integral que nosotros manejamos, sí, estamos únicamente sobre cita. Ahí no llega ningún espontáneo, ahí no aceptamos. ¿Ahí no llega qué, perdón? Espontáneo, ahí todo es sobre cita. Claro, ¿verdad? Es otro modelo. Es otro modelo. Es otro modelo. Y tengo poco de trabajar ahí porque, como digo, acabo de jubilarme, soy la doctora Ruth Villarreal. Pero este modelo de medicina integral me ha dado una pauta de un cambio muy importante en mi vida, y he observado que no importa dónde estés, no importa si es medio privado, no importa si es un servicio público, no importa. Todos podemos dar calidad con el simple hecho de escuchar a nuestro paciente, verlo a los ojos y saber cuáles son sus necesidades, los que él está buscando en mí y qué es lo que le puedo ofrecer de lo que él está buscando en mí. Y si hay una buena relación o una buena comunicación médico-paciente, tiene que salir satisfecho. Absolutamente, totalmente convencido. Lo que pasa es que también dejar lo que el paciente consulte, dejarlo librado, solo que el paciente consulte con cita, también es una parte de la realidad, porque mucha gente por ahí necesita salud y no consulta, porque porque ni siquiera sabe que tiene un problema, o porque se trabaja de manera independiente y por ahí el paciente tiene un montón tiene una enfermedad que es silenciosa. Entonces podemos llegar un poco tarde a hacer el diagnóstico. Digamos, es otro modelo de salud, depende cómo uno lo plantee. Por eso que no hay encuesta de satisfacción talle único. Deben ser, si bien hay preguntas que uno puede tomar de literatura, lo mejor es ir adaptando ad hoc para cada comunidad, para cada sistema de salud y para cada peculiaridad demográfica y hasta sociológica, las encuestas de salud. Por eso, cuidado con las interpretaciones. Y lo que usted dice tiene que ver con este ejemplo. La satisfacción es darle respuesta al paciente en función de lo que el paciente espera. Probablemente lo que espera en un sistema de salud donde está pagando un dinero probablemente sea distinto al que cree que recibe gratis de un sistema del Estado o de un sistema de seguro social, que tampoco es gratis, porque lo está pagando igual. ¿Algún comentario?
Bueno, entonces, cuando uno habla de calidad, también uno puede decir, como dice la doctora, no se puede plantear desde el prestador, creer que diga, bueno, yo puedo hacer mejor las cosas, como prestador puedo formarme más, puedo dedicarle más tiempo, puedo hacer mejor las cosas y ponerse en el centro, digamos, ¿no? Pero acuérdense que dijimos que los protagonistas eran tres. Los gestores pueden creer que hacer bien las cosas es ahorrar recursos. Es ahorrar recursos, o sea que mientras menos gasten, ser eficientes, o sea, mientras menos gasten o consigan el mismo resultado con menos dinero o con menos dinero consigan mejores resultados. Y desde los pacientes, los conceptos de calidad pueden ser otros, pueden ser tiempos, pueden ser espacio físico, comodidad, puede ser confidencialidad en la consulta. O sea, ¿desde dónde la calidad? Cada uno tiene sus propios juicios de valores. Los prestadores tendemos a pensar que mientras mejor formados estemos, mejor vamos a hacer las cosas. Insisto, también debemos estar bien formados, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. De los gestores con una cuestión económica y los pacientes una cuestión meramente con las expectativas expresadas. Ahora, este es un punto que había planteado. ¿Cómo era tu nombre? Reginaldo. Reginaldo, me voy a tener algunos minutos en esto, poquitos, para ver qué piensan ustedes, ¿no? Porque cuando hablamos de las dimensiones medibles, dijimos satisfacción del usuario, dijimos accesibilidad, capacitación científico-técnica, pero ¿qué pasa con la satisfacción de los prestadores? La satisfacción del cliente interno, del prestador, del equipo de salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el prestador, a ver, la satisfacción del prestador, ¿tiene impacto en la calidad del servicio que brinda? Bien, no hay ninguna evidencia. Yo les construí la pregunta a propósito, ¿no? Esperando una respuesta deseable que era el sí. Entonces, no hay ninguna evidencia que diga que la satisfacción del prestador mejore la calidad del servicio. Sí se sabe que el prestador, mientras más contento, más satisfecho está en el lugar de trabajo, probablemente haga mejor las cosas. Pero aquel que está insatisfecho no seguramente va a hacer peor las cosas. No hay ninguna certeza de eso. Para eso se dice que la satisfacción profesional tiene que ver mucho más con el clima organizacional, en la forma en la que se trabaja en la institución, que con la calidad del servicio que brinde. Y volvemos a lo que dijimos al principio, uno debe hacer las cosas siempre, las tiene que hacer bien. No importa ni cómo trabajemos, ni dónde trabajemos, ni cuánto nos paguen. Siempre tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas bien es un imperativo ético para nosotros como prestadores. Entonces, ¿qué rol juega la satisfacción del usuario? Entonces, yo traté de resumírselo esto en un cuadro. ¿Qué hacemos nosotros como prestadores? ¿Cuál es nuestro rol? Satisfacción del usuario y calidad del servicio, entonces no hay evidencia de que la satisfacción tenga impacto en la calidad del servicio. Sí, la satisfacción tiene que ver con lo que es el clima organizacional, es cómo se trabaja puertas adentro de la institución. ¿Se entiende esto? Para esto hay varias teorías que explican eso, pero no tenemos tiempo de desarrollarlo. Pero básicamente hay 4 posibilidades. Que nosotros como prestadores tengamos una actitud activa y constructiva. O sea, si vemos que están haciéndose las cosas mal en el centro de salud y podemos levantar nuestra voz y decir, miren, a los jefes, creo que se está haciendo mal lo que está haciéndose. Podemos mejorar, podemos ir por este lado, podemos ir por este lado, podemos ir por este lado. Significa que tomamos una actitud activa y constructiva, porque queremos que el proceso mejore y nosotros nos involucramos, nos empoderamos como prestadores dentro del servicio de salud que trabajamos. ¿Se entiende? Otro es constructiva y pasiva. Constructiva y pasiva. ¿Qué quiere decir? La lealtad. No, yo sigo trabajando en el centro de salud porque confío en el director, confío en los gestores, confío en el equipo de mando que van a hacer las cosas bien. Que lo hagan ellos, pero seguramente van a hacer las cosas bien. Es una actitud constructiva pero pasiva. O sea, no me involucro, confío en que lo hagan bien. Por el otro lado, también como prestadores, podemos tomar una actitud pasiva y destructiva. Es decir, la verdad, esto siempre funciona mal. Yo voy a hacer, la verdad ya no me preocupo más,
que hagan lo que quieran, si quieren mejorar que mejoren, si no quieren mejorar que sigan como está, yo no me involucro más y ya está, que se encargue otro. Negligencia, ni me involucro ni me comprometo. Y otra actitud puede ser destructiva y activa. Activa, que decía, casi tomo la decisión. La verdad estoy cansado de trabajar en estas condiciones, no puedo seguir trabajando más en estas condiciones, me voy, me voy a trabajar, hago otra cosa, cambio, pero tomo yo la decisión de irme. Entonces, estas son las 4 posibilidades que podemos tener desde la satisfacción como prestadores, dentro del equipo de salud, con nuestros compañeros o con la institución. Constructivas, destructivas, activas o pasivas, pero estas son las 4 posibilidades. Depende de nuestro propio perfil. Depende de nuestro propio perfil. ¿Ustedes cómo se identifican con esto? ¿Qué les parece a ustedes? Activos y constructivos, ¿sí? Es la mejor, es la mejor, es la mejor. Pero no siempre, a veces, insisto que todo esto es dinámico, uno puede cansar de levantar la voz. Y uno puede decir, bueno, hay que ir por este lado, hay que ir por este lado. Si no hay ningún interés de ir por ese lado, de cambiar por lo menos, porque ni siquiera uno es el dueño de la verdad, pero ni siquiera hay espacio para la mejora. Entonces lo más probable es que no haga nada, o que tenga una actitud negligente, o que se vaya. ¿Se entiende? Entonces, insisto, no hay ninguna evidencia que la satisfacción del usuario, la satisfacción del prestador tenga relación directa con la calidad del servicio que brinda. Entonces, cuando uno quiere empezar a trabajar con problemas de calidad, empezar a trabajar en calidad, cuando uno empieza de cero, que no tiene la menor idea por dónde empezar, uno la mayoría de las veces ni siquiera tiene datos. Entonces, para trabajar sin datos tiene una serie de herramientas, o puede que esté trabajando ya en gestión de la calidad y que tenga una serie de datos y hay otra serie de herramientas. Pero más allá de qué herramientas, si tiene datos o no tiene datos, que tampoco vamos a tener tiempo de verlo hoy por la extensión, pero sí uno puede saber que conceptualmente, por lo menos, hay 3 tipos de problemas en el lugar que trabajamos, en la vida, entonces hay 3 tipos de problemas. Problemas de estructura, problemas de procesos y problemas de resultados. Los problemas de estructura es la diferencia entre lo que hay y lo que debería haber. Los problemas de proceso, las cosas de la manera que se hacen y cómo se deberían hacer. Y los problemas de resultado es lo que se consigue en función de lo que se debería conseguir. Yo les pregunto a ustedes, volvemos de nuevo, situémonos en equipos de salud. ¿A ustedes qué les parece? ¿En cuál van a tener más implicancia? ¿En los problemas de estructura, proceso o resultado? Procesos. ¿Por qué en procesos? Bien. O sea que podemos hacer las cosas distintas y tratar de hacerlas mejor. Bien. Y seguramente si modificamos los procesos, probablemente consigamos diferentes resultados. ¿Sí? O al revés, uno tiene malos resultados, entonces lo que puede hacer es evaluar los procesos y ver por qué tiene malos resultados. Entonces, problemas de estructura, problemas de proceso y problemas de resultado, uno debe abocarse básicamente a problemas de proceso y problemas de resultado, no a problemas de estructura. Porque cuando hablamos de problemas de estructura, hablamos de recursos humanos, infraestructura, recursos materiales. Uno encuentra que en el lugar donde está faltan médicos. Entonces, ¿uno tiene injerencia para poder resolverlos? No. ¿Necesita una partida presupuestaria para construir un consultorio? ¿Tiene injerencia en la toma de la decisión? No. Entonces los problemas de estructura, una como equipo de salud, meramente puede hacer una lista, una nota, y mandarla a las autoridades. Y ahí termina. ¿Comprende? Entonces, lo que sí, como equipo de salud, debemos involucrarnos en lo que son problemas de proceso y de resultado, porque tenemos injerencia directa, tanto en el proceso como en el resultado. Y los problemas, podemos ir problema por problema, o si uno quiere interpretar o abordar un problema de manera genérica, probablemente fracase. Entonces debe ir problema por problema específico por problema específico. Una vez que resuelve un problema, termina y pasa al otro. ¿Se entiende? Entonces es problema por problema. Entonces, simplificamos bastante si no nos
no desgastamos esfuerzos ni en problemas de estructura, pero sí tenemos que comprometernos a, por lo menos, a abordar problemas de proceso y de resultado. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Algún ejemplo, alguna sugerencia? Todo implica. El problema de calidad implica todo, estructura, proceso y resultado. Lo que pasa es que cuando uno quiere empezar a trabajar, en la calidad no tiene injerencia. Por eso cuando uno desarrolla un programa de gestión de la calidad, tiene que tener el apoyo de las instituciones, de las autoridades, de los gestores, de las autoridades políticas, porque si no, no tiene ni que empezar a trabajar. Necesita, a ver, si necesita construir consultorios o necesita recursos humanos, tiene que hacer una nota y enviárselas. Y necesita el apoyo de sus compañeros. O sea que también es un problema de estructura. Pero se negocia de diferente manera. Pero calidad implica las tres: estructura, proceso y resultado. Las tres cosas. Bueno, con el tema de un problema que hay en la mayoría de los países de América, que ustedes también tienen y que nosotros, la verdad, a veces no nos deja, no nos permite vivir tranquilos, es el tema de las consultas, la gestión del tiempo, ¿no? Gestión del tiempo. ¿Cómo manejan el tiempo de las consultas a ustedes? ¿Los apremia? ¿Pasa sin pena ni gloria o es un tema molesto? ¿La cantidad de pacientes que tienen o la cantidad de pacientes que quedan sin atender? Es molesto, bien, pero a veces es hasta frustrante, ¿no? Acuérdense del gráfico de satisfacción del prestador, de las 4 posibilidades que teníamos, ¿no? Por lo menos en nuestra realidad, más de la mitad de las consultas las genera el paciente. ¿Qué significa? Que el paciente se siente mal y toma la decisión de consultar. Y somos pocos en realidad los prestadores que recitamos a los pacientes, porque después el paciente no vuelve. Digamos, la tasa de adherencia, insisto, y la tasa de reconsulta es muy baja, porque el sistema de salud es diferente al de ustedes. Si vamos a tener tiempo, después les voy a explicar cómo es el sistema de salud en Argentina, pero es muy distinto al de ustedes. Entonces, pero sí tenemos un problema que es universal, pero que en nuestros países predomina mucho, que es la gran cantidad de consultas que tenemos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para reducir esa presión asistencial? ¿Qué podemos hacer? ¿Abordar a los pacientes, a los profesionales o a la organización? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un problema de quién? La cantidad de consultas. De los 3. Bien. Vamos a ver por qué. Rápidamente, porque los pacientes, hay factores de necesidad de los pacientes, ahora vamos a ver cuáles son, que hacen que los pacientes consulten, hay factores predisponentes que hacen que los pacientes consulten, hay factores facilitadores que hacen que los pacientes consulten. Factores de necesidad, morbilidad crónica, ustedes saben lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles que están aumentando drásticamente en toda la región, la sensación subjetiva de salud que tenga cada una de las personas y lo que es la burocracia. Burocracia. Factores predisponentes, la edad, el sexo, la etnia, amas de casa, pensionistas, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la función o la disfunción familiar, creencias, expectativas. En nuestra región, yo nací y me formé, hice la residencia en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense, en un hospital, en ese momento, los médicos de familia no nos formábamos en los centros de salud, nos formábamos en los hospitales todavía, ¿no? Entonces, yo me fui a trabajar después a un medio rural. Y me acuerdo que muchas de las consultas que recibía, pediátricas, eran referenciados por los curanderos, por los chamanes del pueblo. Entonces, lo llevé al curandero, pero como no se mejora, se lo traigo a usted. Es la primera. La segunda se lo llevé a la señora, pero como no se mejora, me dijo que se lo trajera al médico. Era un choque cultural al principio. Después uno, ¿qué hace? Negocia esto. Dice, bueno, está bien, ¿no? Está bien, porque esa es la cultura, uno tiene que adaptarse a la realidad a la que va. Pero es un choque absolutamente cultural.
Y factores facilitadores, percepción de barreras, el costo económico de las consultas, la distancia al centro de salud, la disponibilidad del centro de salud, la organización del centro de salud y relación médico-paciente. Esto hace que cosas de los pacientes que consulten y consulten. Por ejemplo, yo les cuento un ejemplo concreto que pasaba, que tenía que ver con la organización del centro de salud. Yo atiendo una obra social, nosotros no nos pagan con plata, nos pagan por prestación. Nos pagan por prestación. Cada práctica que hacemos, una consulta, cualquier práctica, cualquier acto médico nos pagan, pero no nos pagan con plata. Nos pagan con un papelito. Un papelito. La gente, para ir a comprar ese papelito, tenía que hacer 20 kilómetros a un pueblo. Tenía que ser enfermos, hacer 20 kilómetros a un pueblo donde no hay un sistema de transporte fluido, ir a comprar el papelito allá, nos traían el papelito yo a fin de mes lo paso y a los 6 o 7 meses lo cobro, el papelito. Pero yo le hacía la receta después de la consulta, hacía 20 kilómetros para ir al pueblo a que le sellen, le autoricen la receta, el auditor, y venga al pueblo y lo compre. O sea, hacía 80 kilómetros enfermo, sin medio de transporte. O sea, si eso no es una barrera, ¿las barreras dónde están? ¿Se dan cuenta? Yo puedo poner barreras para que la gente no consulte. Puedo poner barreras administrativas, distancia del centro, la organización. Entonces, cuando la gente percibe barreras no viene. ¿Y qué cosas de los profesionales hacen que los pacientes consulten y consulten? La edad. A mayor edad probablemente estemos más convencidos, más seguros de lo que hacemos y no recitemos tanto a los pacientes. La experiencia, el lugar y el tipo de formación, el estilo de práctica paternalista, los rasgos de personalidad. ¿Por qué van tan seguido a ver al médico? La capacidad de comunicación, capacidad resolutiva, mecanismo de pago. Imagínense que si cada vez que el paciente viene nos paga, aunque sea con un papel, lo que nos conviene es que el paciente venga tantas veces como pueda. ¿Se entiende? Déficit en la comunicación, género. Bueno, hay una serie de instancias. Yo les voy a dejar la presentación, Gerardo, ¿te parece? Les dejo la presentación para que... Pero uno no puede ni siquiera empezar un trabajo de gestión de calidad si no conoce, hace un análisis de la demanda en el lugar que está trabajando. Pero tiene que tener dos variables que son básicas e imprescindibles. Presión asistencial y frecuentación. Presión asistencial es el número de visitas por profesional y por día. Y yo les pongo acá, el exceso puede ser, el exceso de la presión asistencial puede ser elevado por el cupo o por la alta frecuentación. Y la frecuentación es el número de consultas por habitante y por año. Yo les pregunto, ¿cómo me explican esto? Que puede haber por un elevado cupo o por una alta frecuentación, la presión asistencial. ¿Cómo entienden esto? Que vengan muchos pacientes. Puede ser porque tengamos un cupo elevado, obviamente a mayor cupo, si nosotros tenemos una cantidad de consultas por día, a mayor cupo vamos a tener seguramente más número de consultas, ¿sí? O por una alta frecuentación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros probablemente porque tengamos en el lugar en el que estemos, el número de consultas por habitante por año no es una constante, depende de muchas variables. No sé si lo puse acá. Bueno, pero depende de muchas variables. Y depende básicamente del grupo etario que uno atienda. Por lo menos en Argentina el promedio de consultas está alrededor de entre 4 y 6 consultas por habitante por año. Población general. Población general. Ahora, cuando uno atiende niños, seguramente va a tener por lo menos 12 consultas, porque es una consulta de niño sano en el primer año. Y si atiende personas mayores de 65 años, probablemente va a tener 12 consultas por lo menos al año para extenderle las recetas para los medicamentos. Entonces, depende de qué estemos hablando. Pero el exceso de la presión asistencial puede ser porque uno tenga mucha población o porque la población que tenga sean o muchos chicos o muchos viejos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Y frecuentación es el número de consultas por habitante y por año. Entonces, la presión asistencial, recuerden, presión asistencial es el número de visitas por profesional y por día.
La presión asistencial puede estar inducida por el usuario o inducido por los prestadores. Recuerden que, por lo menos en medicina familiar, hay 3 mecanismos de pagos básicos. 3 formas en las que nos pagan a los médicos de familia en América. Una es un sueldo, que es la mayoría de los que ustedes trabajan, en el IMSS o les pagan por una cantidad determinada de horas disponibles al servicio de salud. Les pagan por una unidad, por una carga horaria, ¿no? Hay otros sistemas de pagos que nos pagan por prestación. Es decir, en la medida que tenemos más consultas o más prácticas, cobramos más. Pero hay un tercer sistema, que es el que más está creciendo, que es el pago por cápita. El pago capitado. ¿Saben lo que es el pago capitado? El pago capitado es un pago prospectivo. Significa que ustedes a cada prestador o a cada equipo de salud le asignan una población nominal a cargo, fulano, 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 les asignan 400, 500, 600 personas y le pagan un monto de dinero por atender a esas personas. Consulten o no consulten. Eso es pago capitado. Tiene una cápita, cada persona tiene un precio y mientras más personas tenga uno a su cargo, más cobra. Entonces está el médico A, el médico B y el médico C. El médico A atiende mejor que el médico B y el médico C, entonces los pacientes pueden ir más al médico A y mientras más personas capitadas tengan, más a cobrar. ¿Se entiende? Entonces se les paga por cantidad de cápita y por otros elementos. Pero esos son los 3 mecanismos de pago básicamente. Entonces, si uno es prestador y tiene un sistema de pago por prestación lo más probable es que tenga más número de consultas que el que consulta por cápita o el consulta que le pagan por mes. Entonces, considerar que las consultas de primera vez definen la característica de la población y las ulteriores al médico. ¿Se entiende? Consultas de primera vez definen características de la población y las ulteriores al médico, tanto el prestador como el servicio de salud en el que trabaja. Insisto, si uno tiene una baja capacidad resolutiva, va a recitar más veces. Si uno le pagan por prestación, va a recitar más veces. Si uno tiene una actitud paternalista, va a recitar más veces. Entonces, presión asistencial alta con frecuentación baja, o sea que tenemos muchos pacientes por día, pero los pacientes consultan pocas veces, se necesitan mayores recursos. Presión asistencial alta con frecuentación elevada se pueden mejorar bajando la frecuentación. ¿Se entienden estos 2 conceptos? Vamos de nuevo. A ver. Presión asistencial alta. O sea, tenemos una gran cantidad de pacientes por día con una frecuentación baja. ¿Qué significa? Que pocas veces tenemos presión asistencial alta con frecuentación baja. Se necesitan mayores recursos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos pacientes. Entonces necesitamos más médicos y más consultorios. Presión asistencial alta, como en el caso anterior, pero con frecuentación elevada, se puede mejorar bajando la frecuentación. Para eso podemos reducir a los hiperfrecuentadores, ver por qué consultan tantas veces, porque hay baja capacidad resolutiva, porque el médico tiene una actitud paternalista, porque no está bien formado en determinadas áreas y recita o el paciente se complica y tiene que volver a consultar. ¿Se entiende? Bueno, y para ir cerrando, ya en honor al tiempo, nuestro tiempo está ocupado, tenemos 2 variables, básicamente, en cosas que hacemos todo el día, que son cosas importantes, y cosas que no son importantes. Y de esas cosas que hacemos durante el día, algunas son urgentes y otras no son urgentes. En las cosas importantes que hacemos, importantes y urgentes son cosas, crisis, cosas que hay que resolver en el momento, urgencias, ¿no? O emergencias. En las cosas importantes que hacemos, están las cosas que son planificables, que uno pueda anticipar o que son oportunidades del sistema. Cosas que no son importantes y que son interrupciones todo el tiempo, interrupciones por teléfono, correspondencia, golpean la puerta, informes que uno tiene que hacer porque el paciente tiene que ser trasladado, cosas que no son importantes pero son urgentes porque tiene que dar respuesta.
Pero muchas veces estamos centrados en cosas que no son ni urgentes ni importantes, que las puse como trivialidades, pero mucho de nuestro tiempo se van por ahí, se van por ese desagüe, que no son ni urgentes ni importantes. Y ustedes las cosas que hacen durante el día, ¿en qué lugar, dónde las encasillarían la mayoría del tiempo? ¿Urgentes, importantes, no urgentes, importantes? Importantes, pero ¿urgentes o no urgentes? No urgentes. Se nos va el tiempo es una variable. Si uno cree que el lugar de espera en México es complejo, fíjense en diferentes realidades, ¿no? Lo que es en África, esto es un centro de salud de América Latina, estos son centros en la región. O sea, las listas de espera, esto es un casi un mal necesario. Y el último gráfico que quería mostrarles es en qué pasamos la mayoría del tiempo dentro del consultorio, por lo menos en nuestra realidad argentina. Uno tiene también un trabajo administrativo y un trabajo asistencial en la consulta diaria. ¿Administrativo o asistencial? El administrativo puede ser previsible o imprevisible. Administrativo previsible, acá la mayoría de repetición de recetas, certificados. Fíjese que el 50%, prácticamente 50% del tiempo está en un trabajo administrativo y previsible. Es frustrante. Es frustrante. Yo le digo, tengo una cápita para atender pacientes del PAMI, que es el Seguro Social más grande de Argentina, que atiende casi 5 millones de derechohabientes, y en el que la tasa de la frecuentación, como les decía, es mucho más de 12 consultas al año. Son pacientes casi todos mayores de 65 años o con discapacidad. Y la carga administrativa es tan feroz, que en realidad tuve que poner 2 personas que les pago de mi propio bolsillo, para que me saquen un poco de trabajo administrativo, por ejemplo, con las recetas. Son 3.000 y pico de recetas, son 700 afiliados. Cada receta incluye 2 medicamentos y cada paciente por lo menos toma de 3 a 5 medicamentos, promedio, de 3 a 5. Si ustedes multiplican 4 recetas, 4 recipes, por 700 consultas, son casi 3.000 recetas al mes. Entonces me pasaría casi la mitad del tiempo atendiendo recetas, haciendo papeles, derivaciones, consultas. Entonces, ¿cómo lo resolví? Pongo plata de mi bolsillo y tercerizo y pongo una persona formada para que me construya las recetas. Y la tarea asistencial, el tiempo, de las previsibles nada más. Y el tiempo asistencial es apenas un 30%, que puedo hacer control de pacientes crónicos, actividades preventivas. La mayoría se lo llevan las cargas administrativas. Y entre las tareas administrativas, entre las que son previsibles e imprevisibles, 50% del tiempo. O sea, la mitad del tiempo me están pagando para hacer un trabajo administrativo. Me formé durante 25 años de mi vida para terminar haciendo papeles. O sea, no es negocio ni para el Estado ni para mí. ¿Se entiende? Entonces, en este camino estamos, en tratar de modificar. Esta es la propuesta. La propuesta de mejora significa que nosotros tratemos, por lo menos cada uno de su humilde lugar de trabajo, de hacer las cosas siempre bien. Hacer las cosas no importa ni cuánto nos paguen, ni qué recursos dispongamos, ni en qué lugar geográfico estemos, pero siempre tenemos que hacer las cosas bien. Y esa es la propuesta, que tratemos de tomar actitudes activas y constructivas, como decíamos recién, que tratemos de hacer propuestas para que las cosas vayan mejor. Siempre hay espacio para la mejora, siempre hay espacio para la mejora. Y que si uno hace bien las cosas, termina ahorrando recursos. Nunca debe ser el norte de la gestión de la calidad, debe ser el ahorro de recursos. El ahorro de recursos es una consecuencia de hacer bien las cosas, pero no debe ser la causa por la cual hacemos las cosas bien. Les digo, porque hoy estábamos charlando, hay un movimiento, ustedes saben lo que son los 3 niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Hay un movimiento muy fuerte que arranca en Bélgica, que se llama P4, o prevención cuaternaria. El objetivo de la prevención cuaternaria es dejar de hacer cosas innecesarias, sobre todo porque le puede generar muchas molestias, daños, efectos secundarios al paciente, y a su vez hacer un despilfarro, mala utilización de los recursos. Recordemos que los recursos en salud son muy limitados y las necesidades o las demandas de salud son infinitas.
Entonces es un juego permanente de cómo adecuar esas necesidades a la posibilidad de oferta que tienen los estados. Entonces, y cuando nos involucremos o pretendamos involucrarnos, involucrémonos en lo que son problemas de proceso y resultado, no en problemas de estructura, porque vamos seguramente a malgastar esfuerzos. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. ¿Qué impacto tiene el hecho de que el paciente sea atendido por el mismo médico versus médico que esté rotando y que sea nuevo cada vez? Sí. ¿Qué impacto tiene en esto? Total. Para el médico y para el paciente. Yo te puedo decir que en la comunidad en la que estoy va a ser, te insisto, casi 25 años, o sea que por lo menos he visto 2 o 3 generaciones. Uno, cuando el paciente abre la puerta, sabe lo que le pasa. O por lo menos tiene las altas sospechas. Sabe qué pasa en la familia. Sabe en qué momento del ciclo familiar está cada uno de los miembros de la familia. Sabe en qué momento del ciclo vital familiar está cada uno de los miembros de la familia. Entonces, con el interrogatorio, uno se aproxima, te diría que con una altísima certeza al diagnóstico. Sí, y genera confianza, mucha confianza. Tenía una paciente, esto me pasó hace relativamente poco, dolor abdominal, y urocultivos negativos, todos los estudios clínicos negativos, ecografía negativa. Un día vine con la madre y digamos, a la segunda o tercera vez que vino, si bien la conozco de pequeña, la conozco de muy pequeña y conozco a la familia hace más de 20 años, mirándolo a los ojos la chica, estaba la madre al lado, digo, ¿vos en algún momento sufriste algún proceso de que alguien te quiso tocar de chica? La chica estalló en lágrimas y me confesó que sí. Entonces yo me quedé anonadado, se me llenaron los ojos de lágrimas a mí, pues yo no lo sabía. Entonces le digo a la madre, ¿pero usted lo sabía? Me dice, sí. Dice, porque había sido un cuñado el que había abusado de ella. ¿Y la familia qué hizo? La chica debe tener 20 y pico de años, 20 y pocos. O sea que en ese momento había tenido 12, 11, no, entre 10 y 12 años. Le echaron la culpa a la chica, que la chica lo provocaba al cuñado y se tapó todo en la familia. Terminaron todos enojados con la chica. Y 10 o 15 años después surge la historia esta. Surge con una somatización. Probablemente en otra situación de relación médico-paciente no hubiera salido nunca esto. Entonces el hecho de uno conocer a la paciente y que el paciente conozca al médico, se establece un vínculo que creo que es inmejorable. Los médicos de familia creo que ocupamos un lugar extremadamente valioso para esto. Y tener población a cargo creo que es, digamos, es el paso que sigue. Tener población nominal a cargo. ¿Qué significa? Así como yo les dije que en el sistema de salud que atiende a las personas mayores, cada médico tiene una población a cargo. Significa nominal, con nombre y apellido, hasta 700 personas. O sea que a las 700 personas los conozco perfectamente. Ahora, yo puedo, si no me siento bien con el paciente, le puedo ir al sistema del Seguro Social y decirle, mire, yo tengo una mala relación con este paciente, con esta familia, por favor, ¿me la pueden cambiar? Sí, te cambian. El paciente dice, yo no tengo mala relación con el médico, por favor, ¿me lo pueden cambiar? Sí, lo cambian. ¿Comprendés? Entonces, creo que esta dinámica de saber que estamos porque nos elegimos es muy fuerte. Estamos porque nos elegimos todo el tiempo. Yo elijo atenderlo y él elige atenderse conmigo. Entonces, esto creo que es muy fuerte también. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve en el servicio social de médico general, lo hice en una comunidad indígena en la sierra de Nayarit. Entonces, yo atendía población mestiza, hablando bien el español, y población de huicholes y coras, en su mayoría del grupo étnico, que eran coras. Entonces, muy poca población cora iba conmigo, o iban cuando ya el curandero me lo refería. Entonces, una de las cosas que me surgió fue que en ese año aprendí el dialecto de ellos. Y a diferencia en el primer semestre que veía en su gran mayoría población mestiza, en el segundo semestre se invirtió. Ya veía más población del grupo étnico,
porque ya había una mejor relación, se identificaban porque les hablaba un poquito, les explicaba la receta en su dialecto. Entonces se mejoró la relación médico-paciente, hubo mayor demanda, y para mí como médico, por ejemplo, me era más fácil atender un padecimiento que apenas iba empezando, a cuando ya llegaban con, ahora sí, muy complicado, o lesiones en la piel muy impetigizadas, que ahora sí el manejo era mucho más difícil. Entonces sí, para retomar el gran peso que tiene la relación médico-paciente. Y sobre todo en la relación médico-paciente, ese es un excelente ejemplo. En la relación médico-paciente, lo comunicacional. Recordemos que en toda comunicación hay un emisor y un receptor. Y siempre el emisor debe adaptarse al receptor. Nunca al revés. El emisor debe adaptarse al receptor para tener una buena comunicación. En este caso, también pasa en la región en la que estoy. Digamos, los pacientes te dicen, vengo porque me duele el cuarto trasero, o me duele la nalga, o me duele el cogote. Son cortes de la vaca con los que se faena el carnicero. Entonces la gente asocia las regiones del cuerpo en las que les duele el cogote, les duele el cuarto trasero, les duele el dorso, les duele el espinazo, que es la columna. Tienen que ver con los cortes de la res. Entonces, al principio suena raro, porque no está en ningún libro eso. Pero tiene que ver con esto, con la práctica, y con uno tratar de bajarse del pedestal, y uno es uno más de la comunidad. En ese momento trabaja de médico, pero es uno más de la comunidad. Entonces, sobre todo en las comunidades pequeñas, donde el médico, además de ser médico, es miembro del equipo de la comunidad, donde sus hijos van a las escuelas, donde uno comparte las fiestas, va a los velorios de los pacientes, comparte ceremonias, está todo el tiempo compartiendo cosas, partidos de fútbol, buenos y malos momentos. Entonces yo creo que todo eso fortalece lo que vos decías, una buena relación médico-paciente, y que en la medida de lo posible no cambiar, salvo que haya una rotura del vínculo, que puede pasar, no todo el tiempo se lleva bien con todo el mundo, sería un hipócrita, pero yo creo que lo comunicacional es, por eso que uno apunta ahora, la tendencia es la medicina centrada en el paciente, ¿no? Uno adaptarse a cada una de las necesidades de la persona, porque cada persona, por eso que decíamos, si bien la medicina es una ciencia, también es un arte, ¿no? Porque uno tiene que adaptarse todo el tiempo a estas pequeñas cosas, semánticas o idiomáticas. ¿Algún comentario? Exactamente, eso es equidad. Darle a cada uno lo que cada uno necesita. Eso es equidad, no darle a todos lo mismo, porque no todos necesitan lo mismo. Bueno, con la última quería despedirme y aprovechar una estrategia que a mí me funcionó, que es el ya que está. A nosotros nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, que el paciente viene y les cuenta, mire, vengo para que me haga una receta, que tiene 10 minutos, en el minuto 9, ya que está, doctor, ¿por qué no me mira la espalda que hace 10 años que me duele? O ya que está, ¿por qué no me hace? ¿No les pasa? El ya que está es una cosa que dice, ay Dios, justo ahora, el ya que está. Entonces el clásico ya que está, ¿por qué no me toma la presión? Ya que está, ¿por qué no me pesa? Ya que está, ¿por qué no me pide unos análisis? Ya que está, actos médicos que no hubieran ocurrido. Esto pasa, acuérdense que yo les dije que el 50% del tiempo de la consulta, el tiempo médico que yo le dedico a la consulta, son trabajo administrativo. ¿Qué pasa? Y esto es un ejemplo que me pasó. ¿Qué pasa? Si ustedes tercerizan esto, no es el médico el que hace la receta, es un empleado el que hace la receta, el paciente viene, retira la receta y se va. ¿Entienden? Viene, retira las recetas y se va. Viene, retira el papel y se va. Cuando es el médico el que le entrega el papel, ahí empiezan no solamente es un trabajo administrativo, sino que además tiene que hacer la consulta. ¿Se entiende? Entonces hay un montón de prácticas y de cosas que surgen porque lo encontró el médico. ¿Se entiende? Entonces cuando uno terceriza esto, es otra persona, un administrativo el que lo hace. Cuando hacen un administrativo, el ya que está se dispersó. Entonces hay una cosa que se utiliza que es, por lo menos que a mí me sirvió, que es el ya que está inverso. Ajá, tomá, entonces el ya que está inverso. El ya que está inverso significa, es decir, vino por una gripe, porque estaba enfermo en ese momento. Ya que está usted acá, llévese las recetas de este mes, así no vuelve. El ya que está inverso funciona, les aseguro que funciona. Y disminuyen fuertemente la presión asistencial.
muy fuertemente. Acuérdense, yo iba a tener 12 consultas y se enfermó, por cada enfermedad voy a tener por lo menos 15 consultas. Hay 3 o 4 consultas al año que ya no voy a tener por cada paciente. Multiplíquenlo por 700. Bueno, eso es lo último. Bueno, se nos fue. Bueno, lo último era agradecerles, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y por la invitación, A Gerardo, muchísimas gracias.